Bienvenidos a Santiago Sí. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que persigue sus sueños. Un hombre que ya podía tener su vida acomodada, pero que hay otro factor de su vida sin restar valor al primero, ¿no? a lo primero a lo que se dedicó, que lo necesita, que es el mundo de la literatura. Es un hombre que es fiscal. Bienvenido, Luis. Gracias, Carlos. Estoy aquí encantado de estar en tu programa. Estaba pensando que esto era es un símil un poco extraño, como aquellas películas de los 80 que hacían como dos vertientes de una persona, tal cosa de día, tal cosa de noche, ¿no? Pues, que era un tema. Un poquillo cierto, hombre, mi profesión ya está en el mundo del derecho, bastante más seria, a veces demasiado cerrada, pero yo creo que en la vida tiene que haber más allá del trabajo, es decir, tienes que buscar siempre tus inquietudes, lo que te gusta, y yo disfruto mucho escribiendo y me aporta un montón y por tanto es una sensación tan bonita de escribir y tratar de llegar a los lectores que es una vía de escape muy bonita en esta vida. Claro, pero esto no fue flor de un día, porque esto puede ser, vale, pues el fiscal quería escribir un libro y ya está, lo escribió y ya está. No, o sea, ¿cuántos llevas? ¿Tres ya? No, este es el quinto libro. Este es el quinto. Es el quinto, sí. Pero cuando saqué el primero, que además no fue hace mucho, en el año 2011 salió el primer libro. Y yo me dije, bueno, primero pensé que no iba a publicar y después ya cuando se publicó pues me llevó una gran alegría y me dije, bueno, aquí el libro se queda en pues eso, los 30, 20, 40 amigos que puedas tener que te cogen el libro y tú feliz. He escrito un libro, me di por satisfecho y además así lo creía. Pero es que no sé a qué ha ocurrido, que esto de escribir es como una pasión que te va invadiendo, después ves el cariño de los lectores, como ves que a muchas personas les llega el libro y tú sientes un día que tienes una segunda historia que contar. Y esa segunda historia se convierte en un libro y ya estamos ya en el quinto, solo en 6 años, y la verdad es que estoy disfrutando de una manera que no me podía jamás imaginarme el sentir lo bonito que es escribir y llegar a la gente. ¿Y quién se resiente de esto? Hay que sacar tiempo de todo, es decir, yo primero siempre... ¿Pero quién se resiente? ¿Tu familia, tu sueño? Yo creo que nadie, yo tengo una suerte que mi familia siempre me apoya y eso es una gran virtud. Es decir, yo la primera vez que me puse a escribir un libro y les dije que estaba, y me costó decírselo, que estaba escribiendo una novela, pensé casi que hasta se iban a reír de mí, porque no estaba en el mundo literario y me decían, hombre, tú en el mundo del derecho, que escribas un libro jurídico, vale, pero una novela pues parecía un poquito así complicado y me apoyó. Entonces, yo eso tengo mucha suerte del apoyo. Dedico muchas veces demasiadas horas a escribir, pero también creo que aporta. Y yo lo que creo que en la vida hay que hacer es organizarse, es decir, saber aprovechar el tiempo, los momentos. Yo muchas veces digo que soy un escritor de ratos. No dispongo de 4, 5, 6 horas o de varios días de encerrarme para escribir, pero tengo 40 minutos de un hueco, pues lo escribo y soy feliz en ese momento. Qué bueno. Decías en una entrevista, ¿ves? Y creo que va mucho al hilo. En una entrevista que te hicieron como una especie de test, te preguntaron una virtud y un defecto. Yo creo que ninguno, o sea, los dos son virtudes, pero ahora te explico, o desarrollo y es una pregunta. Decías una virtud, la constancia, que corrobora lo que acabas de decir. Decías un defecto, cerrarme en mí mismo, pero me parece muy necesario para saber aprovechar esos momentos que a lo mejor otros no sabemos sacarle todo el jugo, ¿no? Es verdad, yo, creo que las pocas cosas que he hecho en la vida, pero que he querido de verdad, si las ha conseguido nada ha sido fácil, ha sido a base del trabajo diario. Yo creo además que lo bonito en esta vida es el camino de ir a por tu sueño, de esforzarte, de seguir a por él y de no rendirte. Y siempre hay un momento en que está la meta y si no está el orgullo de haberlo dado todo. Entonces esa constancia siempre ha formado parte de mí. Y después sí, yo creo que es un defecto porque muchas personas me dicen, hombre, esta persona cuántos sentimientos tiene, su sensibilidad es encantadora. Pero a veces, muchas veces el escritor, y perdonad por esta expresión, puede engañar a los lectores sin querer engañarlos. Es decir, lo que tú plasmas escribiendo, muchas veces en cambio tú como persona eres mucho más tranquila, claro. No muestras tantos sentimientos. Bueno, es que si no escribirías autobiografías y tú lo que escribes son novelas. Exacto, justo es así. ¿Cuántas personas me dicen, cuánto hay de biografía en los libros? Y digo, todo es ficción. Evidentemente tú percibes cosas de la vida que vas cogiendo, ideas que se te van ocurriendo, puedes mezclar a veces ficción con realidad, pero en sí todas las historias son ficción. Hoy vienes a presentar este libro, ¿Tomo un café o tomo tu vida? Vale, después hablaremos del título. Cuando el sexo se convierte en amor.
Hay una cosa que me molesta especialmente, te lo voy a decir, que es ese, me sale la palabra en gallego, rebumbio, ese barullo, porque, año 2017, un fiscal que escribe de sexo. O sea, me parece como absurdo, ¿no? No digo que haya una polémica, porque no la hay, ¿no? Pero esa especie de barullo. Existe. Yo, evidentemente, suelo escapar de las polémicas y espero no haber molestado a Te voy nadie, a hacer una pero... pregunta muy directa. ¿Qué pasa? ¿Que los fiscales no tienen sexo? Exacto. ¿Y qué ocurre? ¿Que un fiscal es fiscal las 24 horas del día o tiene una vida privada para hacer otras actividades? En este caso, escribir, como puede pintar, como puede hacer cualquier tipo de deporte o lo que sea. O por Entonces, ser fiscal no puedes escribir sobre sexo. pues yo creo que hay que abrir los ojos, sinceramente, y escribir sobre eso es bonito. A mí me ha costado, siempre es muy difícil escribir y darle contenido sexual a un libro. Mis primeros 4 novelas no tenían ese contenido sexual y aquí me he atrevido y diciendo voy a intentarlo. Y te puedo asegurar que es de lo que más me ha costado, pero igual que me ha costado una vez que me he metido y me he estado imaginando las escenas, digamos, de contenido sexual de alguno de los personajes del libro, yo me lo he pasado muy bien escribiendo, digamos, sus relaciones sexuales. Porque al final el sexo también tiene un tempo. Quiero decirte, no escribes pornografía, entonces tienes que medir mucho, ¿no? Cómo lo narras. Claro. Ahí sí, a ver, a mí me gusta mucho siempre hablar en mis libros de conceptos tan sencillos, pero a mí tan importantes como es la amistad, como es el amor, como es que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, a tener una oportunidad en la vida, a ir a por su sueño, y eso está en mis libros, porque yo siempre quiero dar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza a las personas. Pero hombre, el sexo forma parte de la vida, y si esta historia, que es un poco provocadora en algunos momentos, lo requería, pues como ha tenido que ser, me he metido en el tema sexual, pero además sin tapujos, es decir, contándolo absolutamente todo. ¿De dónde surge la idea? La idea es, uy, qué difícil es de dónde surge una Bueno, idea. en este caso quizás son varias ideas, ¿no? Sí. Después explicaremos por qué le estoy diciendo varias ideas, porque es una novela muy coral. Tu cabeza va trabajando. Sin darte cuenta, cuando tú escribes, aunque tú pienses que ahora mismo estás centrado en otra cuestión, en tu mente está una historia. Entonces, o bien vivencias tuyas, sin que evidentemente el escritor, en este caso yo, sea protagonista de esas historias, pero sí que has podido conocer, que te has podido imaginar, que crees incluso que hay que contar, bien para denunciar o bien para dar esperanza, y a partir de ahí empiezas a escribir sobre los personajes y una vez que te metes con los personajes, lo que te das cuenta es que la historia fluye y entonces te apetece hablar también, digamos, de ese deseo que, digamos, que forma parte sobre todo de alguno de los personajes de una manera muy importante. Porque además aquí he decidido tratar, porque creo que es algo que a mí me gustó hablar sobre ello, y es, muchas veces se banaliza todo. Yo quiero hablar de que en esta sociedad hay muchas personas que con 30 años, de acuerdo que todo está siendo muy difícil, pero a veces también todo se considera que es demasiado fácil. Y entonces he visto a esas personas que disfrutan de una vida sexual, digamos, sin tapujos, otras personas que la verdad es que han fracasado en el sexo y ya no saben dónde meterse y realmente se esconden en otras historias, el trabajo, donde sea. Y también aquellos otros que dicen, a mí el sexo ya me he cansado, que si algo más no me aporta nada. Entonces es una forma de denunciar, de hablar y de contar la vida de estos personajes que, digamos, a unos les ha ido muy bien en la vida en el tema sexual y profesional y otro, en cambio, la verdad es que les ha ido bastante mal. Es una novela de personajes, no de personaje. Es una novela muy coral. Exacto. Tampoco es un libro de cuentos. No. A mí es que me gustan las personas, por eso es de personajes. Yo es que quiero meterme en el interior de cada personaje. Aquí para mí no es más importante el protagonista, por llamarlo así, digamos el que puede ser el hilo conductor de la historia, a un personaje que solo sale unos capítulos, y a mí me encanta cuando la gente me dice, Luis, a mí me he enamorado de Lola la florista. Lola la florista sale pocas veces, pero la gente la adora. Entonces yo es lo que quiero, es que para mí el personaje tiene fuerza, es su vida, es su humanidad, es su sentimiento, es en lo que cree, en lo que piensa. Y en la historia puede estar más o menos tiempo, porque yo lo que quiero reflejar es las personas, buscando siempre, que es algo que me encanta cuando me lo dicen, que muchas personas me dicen, Luis, no puede ser, yo he vivido esta situación. Entonces, ver que el que lee el libro se identifica en algún momento de la historia con algo que él ha vivido, yo creo que es decir, estoy llegando al lector. ¿Cómo trabajas con tantos personajes? Porque así, haciendo un poco de memoria, está Jorge, que es un escritor de novelas de éxito eróticas.
Está Silvia, que es la directora adjunta de una editorial, una mujer así como muy de su tiempo, exigente, perfeccionista, muy guapa. Tenemos también a Laura, que es una mujer tradicional que ha fracasado en sus relaciones. Miguel, que es un hombre tranquilo, pero que tiene un vacío sentimental. Está Lola, la florista, que parece que lee la mente de este escritor de novelas eróticas. Está Jaime, un hombre que vive encerrado en sus libros. Juan, que tiene como una doble cara. Perdóname que te interrumpa, que bien has descrito mis personajes, yo no sería capaz, me has dejado de piedra. Son un montón de personajes, que tú tienes que manejar. Sí. A mí, no sé, me sale de dentro, es algo que ya te puedo decir, incluso el editor al que adoro, José Membrive, y que tengo mucha amistad, que me dice, Luis, tú tienes una virtud, es que puedes enlazar diferentes personajes y que todo encaje perfectamente. Ajá. Pues no tengo esa virtud o no tengo ese mérito, es que me sale de forma natural. Me imagino varias personas y todas van confluyendo y se van relacionando y entonces me meto en la vida, en este caso de estos 7, 8 personajes que todos tienen su importancia. Unos el lector los adorará, otros que harán más antipáticos, otros como el de Juan también es una denuncia de estas personas que realmente son maltratadoras y que existen en la sociedad, pero que en cambio tienen la apariencia de ser alguien justo todo lo contrario, encantador, pero en la vida privada es muy distinto. Y también es una forma a veces de denunciar situaciones como la de este personaje. ¿Por qué buscas la fórmula de capítulos muy cortos, en este caso, en esta historia? Sí, me va, es decir, en este caso quiero mantener al lector continuamente enganchado. Busco que hay varios personajes, entonces a veces está un capítulo sobre un personaje y después vamos a entrar en la faceta de otro. Entonces busco diferenciar con los capítulos, busco dar ese dinamismo. Me gusta muchas veces también hacer flashbacks, es decir, no hacer una novela continua donde alguien puede ir pues, como en una balsa. Justo. Como un buen escritor, o sea, te pones retos, ¿no? Ahí está, porque para mí lo fácil es hacer una historia continua que va avanzando en el tiempo, pero de repente en un capítulo nos podemos decir, y abrir los ojos al lector, jugar con él, claro. A veces engañarlo, pero engañarlo porque todo está en el libro, pero puede pasar algo desapercibido que igual estaba en el capítulo 4 y a lo mejor que hasta el capítulo 11 la persona dice, anda, incluso ir hacia atrás y decir, me gusta eso, me gustan esos flashbacks, esos cambios, incluso a veces jugando un poquito con el tiempo, para tener al lector activo y que se meta totalmente en la historia, no adormecerlo con una historia continua. Pero no es una novela erótica. No, yo creo que para nada. El escritor de novelas eróticas es un personaje, no es el autor de esta novela. Justo. Muchos me han querido comparar con estas novelas que ha habido tan famosas de sagas y he dicho no. Realmente no es una novela erótica, lo que sí que ocurre que en los capítulos que tiene sexo, pues hay un sexo que supera cualquier otro, digamos, en contenido el de cualquier otro libro erótico. Pero yo en mi libro lo que me he centrado es en la persona, en los sentimientos. A mí es de lo que me gusta hablar, de la gente de la calle, de las personas normales, de las personas que tienen una idea en la vida, un sueño, de esa persona que está desanimada. Hoy en día vivimos una sociedad que parece ser que se nos está vendiendo a la infelicidad, que nos tenemos que conformar. Y yo me rebelo ante eso y lo digo, es nuestra vida, todo el mundo tiene derecho a ser vivir. Y mis personajes son personas de carne y hueso, muy normales, para que el lector diga, pues es verdad, yo también tengo derecho a vivir la vida, a tener un sueño, a ir a por él. Oye Luis, y igual entendí mal, ¿recuperas algún personaje de otra novela y lo colocas en... Explícame cómo... Sí, eso es algo que me sale también de una forma muy natural y casi en este libro es lo que menos lo he hecho, que solo he hecho ahí unos 2 o 3 pequeños detalles. Me encanta. No me digas por qué. Pero coges personajes de otras novelas... Y aparecen en este libro. Aparecen en escenarios... O sea, en situaciones de otras novelas, como si conectaras todo. Justo, de repente, aquí ocurre en concreto en un libro anterior, se produce una escena. Sí. Una escena que además es importante. Y esto se repite en este libro. Y de repente, uno de los personajes de este libro va a estar en esa escena y va a dar su punto de vista a lo que pasó. Entonces, el que leyó mi anterior libro, incluso ve la emoción, porque me lo cuenta la gente, decir, pero si esto es de esta noche volveré a buscarte y ver ese otro punto de vista. Y entonces me encanta, es decir, es una cosa que me sale natural. Estoy escribiendo, me manejo por la ciudad o en un lugar y de repente confluye y me gusta repetir escenas de otros libros con personajes nuevos que se encuentran en ese momento ahí. Incluso en mis 3 primeros libros hay una escena que se da con distintos personajes pero que todos confluyen en el mismo momento. Yo no sé si eres consciente o si sabías
que eso lo había hecho Kieslowski en su trilogía de Los Tres Colores. Pues te tengo que reconocer que no lo sabía, ahora lo miraré ¿No lo porque sabías? Pues me acabo de sorprender. Te Y lo voy a mira, contar. En la trilogía de cine, en las películas de tres colores, azul, blanco y rojo, hay situaciones que se ven en las tres películas y que o bien se complementan, o lo que dices tú, un personaje, por eso me llamó mucho la atención. O sea, recuerdo una que era una anciana que intenta meter una botella en un contenedor, ¿no? Entonces, en la primera película, en azul, intenta meterla. En la segunda, el personaje de Juliette Delpy ve a la señora mayor como intenta meterla también. Y en el último, creo que es, Irene Jacob le ayuda a meter la botella. O sea, claro, en una de las tres, alguien abre la puerta de un juzgado y se ve de fondo un juicio, que es un juicio que se ve en el segundo. O sea, claro, eso es cine, no es, pero me llama mucho la atención que hiciste lo mismo sin saberlo. sin saberlo. Que Kieslowski. Es que yo creo que lo hago porque le tomo cariño a mis personajes. Son juegos creativos. Y entonces, claro, es eso, y es una forma también en ese momento de hacer abrir los ojos, porque él no sabe cuándo va a llegar esa escena. Claro. Y de repente dice, pero si con quien está hablando es un personaje, en este caso hay del segundo y del cuarto libro. Claro. Y entonces, a mí eso me encanta. El título, que todo el mundo le llama la atención el título, y a mí me parece como un título metafórico y como un título que resume muy bien lo que se cuenta en el libro, ¿no? Esta frase, tomo un café o tomo tu vida, que es como se titula el nuevo libro de Luis Anguita, Luis Anguita juega, es algo que se dice en un encuentro entre dos personajes, ¿no? Justo. Claro, quien lee el libro sabe que tiene que ver muchísimo el título y que yo pienso que es el título que tiene que ir con esta historia. Sé que es un título que puede llegar a provocar. Te puedo contar incluso una anécdota. Cuando le entregué el manuscrito al editor, a ver si quería que siguiese trabajando con él, y vio el título, lo primero que me dijo, Luis, te has pasado, este título primero tiene interrogantes, es un título que provoca. Yo dije, mira, José, lee el libro, y fue a los 3 o 4 días, leyó el libro y me llamó y me dijo, Luis, es el título perfecto para este libro. Nos la vamos a jugar, porque además dicen, no es bueno poner títulos que tengan, digamos, un interrogante, claro. Pues el libro tengo la suerte de que está disparado, es decir, yo estoy contento y yo creo que hay que irse de los arquetipos. A veces hay que hacer algo distinto, porque en este caso yo entiendo que es necesario para este título, Toma un café o tomo tu vida. Que, sin desvelar mucha cosa, ¿no? Tomo un café o tomo tu vida es cuando hay una cita entre dos personas, o se deja ahí o se puede dar un paso más allá. Entonces, esto se queda en un café. Justo, es que es así. Esta es la historia, de repente, incluso casi sin saber por qué, uno de los personajes se va a encontrar con una pregunta. ¿Tomas un café o tomas mi vida? Él, hasta ahora, tiene su vida perfecta, tiene una vida acomodada, es un escritor de novelas eróticas, le encanta la noche y seducir mujeres, acaba de seducir a otra mujer, y claro, escucha eso y es lo que siempre quiere después de su noche de pasión, es escapar, desaparecer y seguir otra vez su vida con otra historia para la noche siguiente. Y coge miedo, se asusta y sale de una manera elegante y dice, mejor, pues eso, creo que no desvelo nada, tomemos ese café y dejemos tu vida, pero a partir de ahí se va a dar cuenta de que su vida está vacía. Y ahí se va a ver toda esta historia que tenemos ahí. Tenemos un montón de historias aquí dentro, un montón de historias que confluyen en una sola. Tomo un café o tomo tu vida, de Luis Anguita juega, cuando el sexo se convierte en amor. Facemos un pequeno parón nesta conversa, imos a Librería Couceiro e continuamos a falar con Luis Anguita deste magnífico libro. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro imos vivir unha chea de aventuras, como mínimo 3. Hoxe vouche tomar eu a ti a palabra. Vale. Non tes fío conductor? Sí, aventuras. A Estrelas, escuridade. Estrelas... A noite, estrelas, estrelas. Hoxe ganei a ti, biches. Pero gañaches por goleada, Hoxe gañei eu. absolutamente. Comezamos cas estrelas estas logo de... Efectivamente. Mira, o Gume Ígneo, de Timo Parvela, que
Pois o escritor finlandés máis coñecido de literatura infantil e juvenil. Bueno, pois esta é a primeira parte de Os Gardiáns do Sampo. E este sampo, a ver, nun pasado moi remoto, había un sampo, que era un muiño, efectivamente. Un muiño que a quen o tiña, pois concedíalle ter sempre, digamos, boa sorte, prosperidade. A cuestión é que entre un bardo e unha feiticeira houve unha batalla por facerse polo control do sampo. E o pobre sampo pois acabou esnaquizado e todos estes anacos son as estrelas, por iso uníamos, o punto unión. Bueno, pois dou lugar ás estrelas que alumean, pero os anacos máis grandes foron gardados polo bardo para protexelos do mal. E aquí pegamos un salto e hai un rapaz que é como Pippi Langström. Iso dilo porque vive só, non ten pais. Efectivamente, bueno, pois é un adolescente finlandés que vive só sen que ninguén o saiba, de momento. Ele vai ao colexio, ele fai a súa vida normal, como un rapaz calquera na adolescencia, pero o que a sin xente non adultos sabe ao seu carón. Por iso te digo, é como Pippi Langström. Bueno, a cuestión é que as súas más vai parar unha bella arpa. E a través dela descubre que é descendente daqueles gardiáns do Sampo. E xa está a aventura sobre a mesa. Xa está montada. Aí xa está montada unha boa, e este, como dicíamos, é o primeiro de que unha triloxía... Non especifica, unha saga. Deixámoslo nunha saga. Unha saga, efectivamente. Dunha saga que se chama Os Gardiáns do Sampo. Estas aventuras deste rapaz finlandés que... Estaba mirando, sí, é un adolescente finlandés, que ninguén sabe que el vive só, non vive con ningún tipo de adulto, e recupera esa tradición dese sampo, que era ese muiño máxico, que fixera que houbera unha loita entre un bardo, un bardo, digamos, bo, e unha feiticeira mala, por situalos... O Gume Igneo é a primeira entrega desta saga, que son Os Gardiáns do Sampo, todo un éxito en Finlandia, e que agora chega a man de Urco en galego. Seguimos con estrelas. Aquí hai unha rapaza. O contador de estrelas de Jaureguizar, no novo selo este que sacaron de O que leo, receta santillana, o que era que faláramos que era antigua alfaguara, digamos, juvenil, pois esta. Neste caso, a protagonista é unha rapaza que ten que pasar o verán xunto a súa nai nunha base antiincendios. Vai ser o verán con máis incendios, con máis lumes da época. Ali coñece a outro rapaz que se chama Ember e el é o que lle vai a descubrir a ela o que é a astronomía. Pero hai alguén que se chama o Piloto Vermello, que é o que se adica a provocar todos eses incendios. E o que contan na contracuberta deste libro do Contador de Estrelas, di: O Contador de Estrelas é unha novela sobre o derrubamento da candidez, sobre o salto sen rede á madurez dunha rapaza que ve como o amor, a amizade, a aventura e a mentira lle dan a volta a súa visión inocente da realidade. E gusta moito a realidade que inventa Rufus. Seguimos ca noite, neste caso un morcego, Rufus o morcego que adoraba as cores, publicado por Calandraca, de Tommy Ungerer. Sí, complicado. Sí, esta obra foi galardada co premio Hans Christian Andersen, que é de literatura infantil. Entendo todo. É que eu non vira o selo que indica que fora premiado co Hans Christian Andersen, pero con unha historia tan deliciosa, tan bonita. É un morcego que, como todos os morcegos, pois durme de día. Por un momento entendenche, é un morcego. Non, é un morcego que, como todos os morcegos, durme de día e sae de noite. Pero unha noite, casualmente, atópase con un cine ao aire libre e ali descubre as cores. E a que se monta cas cores, e hai un momento moi bonito desta historia que non vou entrar a desvelar para non estropear algo como é un libro que ten moi pouquiñas páxinas e moi pouquiñas palabras, pero hai un momento en que hai unha metáfora fermosísima sobre os que pouco aceptamos, os que non son como nos agardamos, non como de repente rexeitamos o diferente. É unha historia preciosa, moi pouquiñas páxinas, un debuxo moi sinxelo, pero é unha auténtica obra de arte. Son desos libros que
Que dos que falamos que non teñen idade. Non teñen idade, en teoría é literatura infantil, pero isto non é literatura infantil, isto é literatura universal. O malentendido concepto familiar, isto é, para min, concepto familiar. De Toni Ungerer. Rufus, o morcego que adoraba, as cores que premio Hans Christian Andersen, está editado por Calandraca. Falábamos de Noite hoxe. É O contador de estrelas, de Jaureguizar, esa historia dunha rapaza nese paso da adolescencia a madurez, da candidez á realidade. O contador de estrelas por, como se chama? O que leer, non? O que leo. O que leo. E Urco traenos un clásico actual da literatura finlandesa, que é o Gume Igneo, que é a primeira entrega de Timo Parvela, dunha saga que se chama Os Guardiáns do Sampo, e aquí hai aventuras, pero a mansalva. Aquí, estos son estos libros que páxina a páxina non deixan de pasar cousas, e cada unha máis interesante que a outra. Moi ben. Para a próxima semana buscaremos o día logo. Sí, xa que hoxe fixemos... Tanta noite, verdad? Bueno, eu son bastante ave nocturna. Pois buscaremos logo. Esta vindeira semana. Hoy en el programa tenemos con nosotros a Luis Anguita Juega, que nos viene a presentar Tomo un café o Tomo tu vida, cuando el sexo se convierte en amor, que es la historia de varios personajes muy definidos, varios personajes como es la sociedad, dispares, que tienen como especie de relaciones, se van relacionando hasta crear una historia mucho más global. Algunos personajes son más protagonistas, otros son más secundarios, pero al final es un libro que habla de sentimientos. Hay una cosa de la que hablábamos antes de comenzar el programa y que me gusta mucho de ti, que pienso que aparte de tu buen hacer como escritor, que eso es básico, si no escribieses bien, no tendrías lectores, pero cómo tú cuidas a tus lectores. Tus lectores te cuidan a ti, lo que tú decías, te comentan, acuden a tus presentaciones, pero cómo tú cuidas a tus lectores. Es que mis lectores, yo siempre lo digo y además es porque lo pienso, tengo los mejores lectores que existen. Así que espero que algunos lectores lo escuchen, que lo digan, que me escuchen porque es lo que pienso. Me cuidan, me miman. Pero tú sabes lo que es que un lector me coge un libro, se lo lleva de vacaciones y se lo lleva por todo el mundo y me envía una foto desde, yo qué sé, desde la plaza de Tiananmen en China, que desde un país sudamericano, cualquier país europeo, desde sitios preciosos de España, es decir, me tienen un cariño, me hacen unos comentarios tan bonitos, me envían montajes del libro, lo que te he dicho, fotografías, me han hecho también poesías, me han hecho book trailers del libro, es decir, yo creo que lo menos que puedo hacer con tan buenos lectores, porque si mis libros existen, si mis personajes están vivos, es gracias a ellos. A ellos, claro. Y entonces yo lo menos que puedo hacer es agradecer. Y cuando alguien me hace estas cosas tan bonitas, yo lo menos que puedo decir es mantener ese contacto directo, porque además no te creas que ellos me aportan, que yo les aporto a ellos, es que son ellos los que me aportan a mí con todo lo que me hacen. Mucha culpa de que yo siga escribiendo la tienen ellos. Bueno, porque también aquel pudor del principio, ¿no? También lo ayudas a vencer cuando eres responsable de toda esa gente que quiere más. El principio no era pudor. Si hablamos de cuando yo empecé a escribir, era pánico. Era pánico, yo no era te pudor puedo decir, siquiera. En ese volvemos a este mundo cerrado, decir, pero ¿cómo un fiscal va a escribir una novela de sentimientos, de amistad, claro, de amor? Dije, esto vamos, yo no me atrevo. Y eso sí, una vez que creo que hay que romper barreras, y lo hice, perdí toda la vergüenza. Pero fue un tiempo en el que yo decía, Dios mío, esto es muy fuerte, yo voy a seguir en mi vida tranquilita, pero bueno, lo haces y después dices, qué bonito que lo hice. Porque tenías miedo a lo mejor a que interfiriera un mundo con el otro. Siempre me he negado en eso a interferir. Porque ahora voy a decir una cosa, ahora ya estamos mayores, ¿no? Ahora ya, después de 5 libros, ya cada uno que opine lo que quiera. Pero supongo que al principio hay el miedo de cómo va a ser recibido esto. Sí, el miedo existe, pero yo tenía muy claro que no iba a interferir en mi trabajo. Ahí sí que siempre he procurado deslindar lo que es mi trabajo, digamos, profesional, como, digamos, de ser escritor. Son dos campos distintos. Eso a mí me cansa un poco el tema del fiscal. Entiéndeme lo que quiero decir. Yo cuando vienes aquí eres Luis Anguita, escritor. O sea, esa es otra... no se hace tanto hincapié si de repente fuese, pues no sé, un profesor de secundaria que escribiese, ¿no? Yo creo que era más bien por, no sé si falta de confianza, pero sí por mi temor. Es decir, ¿qué hacía yo escribiendo un libro? Esa sensación de decir, mi libro no vale, es decir, ¿quién soy yo para intentar publicar un libro? Yo creo que era ese miedo más que lo que dijesen los demás, que yo ya lo tenía asumido y digo, bueno, pues cada uno que opine lo que quiere, somos libres para opinar. Mujeres y hombres, porque claro, al final estás hablando de relaciones entre personas. ¿Qué es lo que más te cuesta, de lo que más te cuesta escribir?
¿O cuál fue el personaje que más te costó pillarle el punto? Es que esas preguntas son muy buenas. Normalmente al protagonista, curiosamente. Me cuesta mucho porque va a ser un nombre en el que van a confluir muchas historias y muchas veces me gusta jugar con unos personajes que pueden aparecer muchas veces como una persona algo odiosa, antipática, engreída, y después muchas veces se va a ver esa otra faceta del personaje que igual ha sido así porque todo lo ha tenido muy fácil o porque no ha querido valorar otras circunstancias. Entonces, trabajar ese personaje protagonista y ver cómo va evolucionando, ver cómo muchas veces hace daño con frialdad, y no le importa, no porque no sea mala persona, simplemente porque no se interesa por los demás. Él tiene su vida, le va bien, los demás no es su problema. Entonces, a mí ver ese cambio de tendencia del protagonista muchas veces es lo que más me gusta. Y en el caso, por ejemplo, y también, claro, y en el caso, por ejemplo, de Juan, ese hombre con doble cara, ese maltratador, ahí... Ahí lo disfruto. Sí, pero ahí en ese caso sí que te sirvió tu experiencia profesional para dibujarlo, ¿eh? No digo que te hayas basado en nadie, pero sí para dibujarlo. Te agradezco esta pregunta. Si algo siempre he escapado en mis libros es de que no haya nada de mi trabajo en lo que yo escribo. Es decir, me niego a relacionarlo pues, con algo que yo pueda conocer. Nunca estará. Pero sí que es cierto que yo he tenido personajes en mi trabajo de ese perfil. Y entonces a mí también es una forma de que yo creo que los libros tienen que tener una, digamos, una denuncia a veces social, un grito de decir esto es injusto. Y como yo lo he visto en muchos de mis libros, pongo personajes de otros perfiles haciendo otras historias distintas, claro, pero que es ese tipo de persona. Y que ya ves cómo esa persona externamente es encantadora, solo es como es su vida privada. Entonces por eso me es muy fácil, porque como por desgracia en el trabajo me los encuentro de vez en cuando, los describo porque realmente son tal cual, y después se nota que la gente a eso les coge un odio, les coge un miedo impresionante, porque son perfiles que por desgracia en la vida existen. Esto decía alguien, alguna vez lo escuché, que cualquier escritor, aunque escriba de ciencia ficción, al final escribe de lo que conoce. Es así. Claro, aunque tú escribas sobre planetas y naves espaciales, al final cada uno escribe de lo que conoce. No hace biografía, que es lo que autobiografía, que es lo que quiero decir. No haces fotografías de lo que tú ves, pero Exacto. Sí que tú utilizas... Yo a veces no quiero, no sé si esta palabra que voy a emplear es la más adecuada, pero puedo pensar que soy un robador de situaciones, de ideas, en el sentido de que yo veo algo y a partir de ahí me lo imagino y hago una historia. Entonces, ¿por qué esa situación concreta me ha inspirado? Pues eso ya forma parte de la mente que trabaja. Pero claro, si yo no escribiese de algo que me estuviese creyendo, entonces no escribiría. Yo siempre digo que mientras tengo una historia que contar, seguiré escribiendo. Llevo 5, ojalá haya un 6º libro, después si puede haber más, pero en el momento que piense que no tengo nada que contar, voy a dejar de hacerlo. Y eso me viene de situaciones de tu experiencia diaria que vas viviendo. Pero escribir, ya estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo. Estoy con un 6º libro y además me lo paso bien escribiendo y me siento a gusto con la historia próxima en la que estoy trabajando. Ya tuviste firmas de libros, ya mantienes a través de las redes sociales un contacto con los lectores. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es el feedback? ¿Qué recibes? Bueno, yo siempre puedo decir que acabo sorprendido de lo que me dicen. Esto es muy fácil decirlo, pero es así, pero ya lo de este libro es que no es normal. Es que hay personas que lo están cogiendo y se lo están leyendo en 1, 2, 3 días, que se quedan totalmente enganchados. Personas que han cogido el libro, se lo han leído los 3 días y a la semana me dicen que vuelven a leerlo porque quieren volver otra vez a ver otro matiz, a revivir la historia. Personas que me están diciendo que se dejan el libro cerca porque no lo quieren perder de vista. Entonces, es decir, esa sensación de que cuando lees una historia, si te llega... No quieres desengancharte. Exacto. Entonces, yo realmente... Es que claro, es que ¿cómo no voy a querer a mis lectores con estas cositas que me dicen? ¿Y el nuevo camino hacia dónde va? En el nuevo camino vuelvo a entrarme de plano en los sentimientos. Es una historia que estoy trabajando, que a mí personalmente me está gustando, en el que hay varios personajes, pero aquí va a haber dos muy principales, que es qué ocurre cuando en una amistad una persona solo siente amistad y la otra persona lo que siente es amor. Y además puede llegar a pensar que igual sí pudo encontrar amor en la otra persona, pero que por circunstancias nunca se atrevió a dar el paso. Virgen Santa, eso es un caldo de drama.
Yo en mis libros suelo escapar de los dramas porque creo que siempre hay que dar un mensaje, después veremos cómo acaba el libro, pero ahí tiene sus toques de humor, sus toques también a veces eróticos, de gracia, de amistad entre ellos, pero vamos a ver la vida de esos dos personajes, si se alejan, si se vuelven a acercar, cómo van confluyendo en el tiempo. Y mientras tanto presentando en sociedad a estos 8. Y me lo paso fenomenal con ellos, Qué de maravilla. verdad, que además lo que me encanta es que gusta uno, gusta otro personaje, es decir, que los 8 personajes, digamos, que más están en esta historia, alguno ha llegado al corazón del lector y eso dices, joder, qué bonito es. ¿Y no te entró la tentación, de continuar, darle vida a alguno de ellos? Al ser tantos, a esa florista, por ejemplo, crearle una historia. Ya te lo digo, mi cabeza está ahí, entonces esto es casi siempre me ha ocurrido, es decir, personajes que a veces han aparecido de una manera más secundaria en un libro, después en el otro han sido protagonistas y se ha visto otra faceta de ellos. Entonces, sí que yo es que les quiero mucho, entonces me gusta a veces estar en mi cabecita y voy trabajando otras facetas de esos personajes. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Este es el segundo que presentas. Me debes 4, no, 3. Me debes 3, o sea que a partir de ahora... Pues a partir de ahora, siempre que quieras estaré contigo y pago todas estas deudas pendientes literarias. Muchísimas gracias, Gracias Luis. a ti, Carlos. La verdade é que é unha maravilla recibir unha persoa que disfruta tanto do que fai. Deberíamos tomar exemplo neste ou en calquera outro campo e, sobre todo, se alguén ten paixón por dedicarse ao mundo da arte, xa saben, non hai ninguna excusa, o que hai que poñerse. Luis Aguita juega Tomo un café o Tomo tu vida, cuando el sexo se convierte en amor, unha historia coral, con protagonistas, o sí, pero cunha chea de personaxes que pagan moito a pena. Unha historia con doses de erotismo, porque ao final a vida tamén é sexo, pero é sexo e sentimentos. Nos marchamos, isto foi Santiago Si, continúa na programación de Correo Televisión, sexan moi felices.